Para la primera mesa redonda, la de RGPD, tenemos como presentador y moderador a el vicepresidente de Accountants y Managing Director de Sage Portugal, José María Raventós. Buenos días. Hola, José María. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Fue 6 años. Estuve aquí hace 6 años viendo la cosa. Sí, seguimos. Unos crecen, otros no, pero no pasa nada. Algunos crecen. A lo ancho. Crecemos. José María, todo tuyo. Pórtate bien, por favor. Muchas gracias. Que les he hablado muy bien de ti. Muchas gracias, Alex. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayáis tenido este receso, este descanso para recuperar un poco las fuerzas. Vamos a hablaros de GDPR. Pero para hablaros de GDPR voy a contar con la ayuda, o me van a acompañar en esta mesa redonda, 3 personas. Me van a acompañar José Ángel Sandín, de Ediciones Francis Lefebvre. José Ángel, por favor. Antonio Budia, de Microsoft. Y Álvaro Vaz, de Rastreator. Sentaros, por favor. Muy bien, pues vamos a hablar de un tema de actualidad. Bueno, no sé si de actualidad o no, pero para nosotros es un tema de mucha actualidad. GDPR. Vamos a ver, déjame que os haga una pregunta. No sé si podéis encender un momento la luz. ¿Podéis? Eso es. Levantad la mano aquellos que habéis oído hablar de GDPR o sabéis qué es GDPR, por favor. 30% de la sala, más o menos. Gracias. Más o menos 30% de la sala. Más o menos, sí. Bueno, pues tenemos una gran oportunidad para contaros en qué consiste GDPR, cuáles son los riesgos que tiene GDPR, cuáles son las oportunidades de manos de personas de reconocido prestigio y conocimiento como las que me acompañan en esta mesa redonda. La primera pregunta que se me ocurre, José Ángel, a una empresa que tiene su base es el conocimiento jurídico. Sí. ¿Qué es GDPR? Simplemente para hacer una introducción de qué es exactamente el GDPR para que todo el mundo lo entienda de una forma sencilla. Vale, GDPR es probablemente el cambio más grande que ha tenido o que va a sufrir España, bueno, y Europa en materia de protección de datos en los últimos años. Por ponerlo en contexto, lo que sucede es que la transformación digital nos lleva a una hiperexposición de los datos personales de todos nosotros y la Unión Europea se ve en la necesidad de proteger los derechos y libertades de las personas en materia de protección de datos. Entonces, pone en marcha esta iniciativa, esta nueva norma, hace ya 2 años, que es de aplicación a partir de 2017 y empieza lo que es las sanciones ahora el 25 de mayo de este año, de 2018. Entonces, bueno, básicamente el principal cambio que yo creo que tiene con respecto a la LOPD que todos conocemos y que venía regulando nuestras actividades es que existe el concepto de accountability, es decir, el responsable del tratamiento de los datos tiene que hacer él mismo un análisis de qué datos trata, para qué los trata y qué procesos tiene que seguir para que tengan un adecuado tratamiento de esos datos. Esto es muy importante porque de alguna manera no basta con cumplir la norma, sino que el usuario tiene que demostrar que la está cumpliendo en el presente y en el pasado. Pero para que todo el mundo lo entienda, ponme 2 o 3 ejemplos básicos de riesgo de cumplimiento GDPR, básicos y cotidianos. A ver, hoy he recibido un WhatsApp, esta mañana, que decía, necesito o quiero hacerte una revisión antes de que llegue Semana Santa. Yo no tenía guardado el número de teléfono de mi dentista. Ya de primera me sorprendió el mensaje, pero no sabía muy bien a qué se refería, una revisión, para qué. Realmente este dentista mío me envió esta información sin yo haberle autorizado a esto. Eso es un incumplimiento. Es un incumplimiento. Esto las pymes tienen que saber que tienen que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Otro ejemplo, recibimos currículums constantemente, en nuestra propia empresa ha sucedido, los guardamos, los archivamos para que cuando haya una vacante en un proceso de selección pues podamos tirar de esa base de currículums. Bueno, pues esto no lo podemos hacer si no tenemos el consentimiento expreso de la persona que envía el currículum.
En fin, hay más datos. Imaginemos que perdemos un ordenador. Ese ordenador al final tiene datos personales y tenemos que tener unos procedimientos de seguridad que nos garantice que va a ser de difícil acceso ese ordenador, e incluso si finalmente lo perdemos, tenemos que inmediatamente avisar de esa brecha de seguridad a la Agencia de Protección de Datos. Son cuestiones que antes no era necesario, era de alguna manera más reactivo. Si había algún problema, se reaccionaba a este problema, mientras que ahora tenemos que ser mucho más proactivos. Tenemos que prever esos problemas, avisar si se han producido y tener una serie de protocolos para neutralizarlos. Perfecto. GDPR tiene entonces tres implicaciones. Una, la parte jurídica. Desde luego. La parte, digamos, técnica y la parte de método, por decirlo de alguna manera. Has hablado de brecha de seguridad y ahora me gustaría preguntar a Antonio, como responsable de Microsoft, en materia de seguridad, una compañía de tecnología como la tuya, ¿cómo afecta GDPR, digamos, cómo afecta este cambio de GDPR desde el punto de vista de la tecnología? A ver, al final del día la seguridad es una preocupación que todos como empresa tenemos. Nosotros como compañía lo vemos en un contexto un pelín más amplio y hablamos de confianza. Y al final la confianza obviamente se centra en seguridad, pero se centra en transparencia, se centra en accesibilidad de la información y se centra también en la capacidad de cumplimiento. Entonces, el conjunto un poco de esos factores, teniendo en seguridad como una de las principales preocupaciones a nivel de empresa, son los que generan un contexto de seguridad que básicamente está centrada en, o es base del pilar de nuestros servicios cloud como compañía. Al final nosotros como organizaciones, como empresas, lo que hacemos es adquirir tecnología que nos permita básicamente hacer dos cosas. Uno es crecer nuestros negocios, pero de una manera rentable. Entonces necesitamos utilizar y proveer de tecnología que verdaderamente cumpla esos criterios de confianza, que al final del día es cumplir criterios de seguridad. Ligados a GDPR, al final, una de las, lo comentabas anteriormente, una de las obligaciones como empresa que tenemos es el poder proveer e informar a la Agencia de Protección de Datos de cualquier brecha posible de seguridad. Entonces, nosotros al final como compañía lo que ofrecemos es una plataforma tecnológica que obviamente cumple con la normativa, pero que además provee de una serie de tecnologías que facilita a la empresa a gestionar la información, favorecer esa transparencia y esa visibilidad de datos y también informar correctamente de cuando haya posibles brechas de seguridad o posibles threats. Estábamos hablando de la parte jurídica, la parte tecnológica, pero ¿a quién afecta esto? Porque has puesto 2 o 3 ejemplos. Álvaro, estábamos hablando antes, ¿cuáles son las empresas afectadas por esta situación? ¿O empresas o a quién está afectado? Todos. En el momento en que todos tengamos datos de clientes almacenados, nos afecta absolutamente a todos. Una compañía como la vuestra, estamos hablando de Rastreator. Rastreator, como sabéis, es un comparador de precios. Yo diría que tiene un número de interacciones, tenéis más o menos al mes. ¿Cuántas son? Pues mira, a fecha de hoy tenemos como clientes activos 12 millones de clientes, más de 12 millones de clientes. Y unas interacciones, la verdad es que la interacción con el cliente, hay muchas formas de interactuar con él, pero el más obvio, más fácil de ver puede ser lo que es los emails, los contactos por email, y a fecha de hoy mensualmente tenemos aproximadamente 5 millones de impactos de email a nuestros clientes. ¿Cómo afronta este reto Rastreator? ¿Cómo afronta este reto, digamos, el cambio? En realidad, si te soy sincero, yo creo que la implementación o el conseguir implementar este cambio regulatorio de la protección de datos no depende tanto del tamaño de la compañía. Como decíamos ahora mismo, nos afecta a todos, ¿vale? Es curioso como ahora nosotros, como decías, nosotros somos un comparador de precios, comparamos hasta más de 45 productos de sectores totalmente distintos y tenemos esos proveedores de esos servicios o productos con los que hablamos continuamente. Hasta hace relativamente poco es que ni nos hablaban de este cambio regulatorio. Ahora empiezan a hablarnos. Y esas conversaciones nos preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y normalmente lo que cuento es, bueno, una parte más práctica, no tan lógicamente legalista o teniendo en cuenta, es que yo lo divido en tres aspectos. Cliente, y al final no olvidemos que este cambio regulatorio se está haciendo en pro del cliente, el devolverle, digamos, interna, estructural y de personas. La parte del cliente, más información. La parte tecnológica, yo creo que todos
y el que a fecha de hoy todavía no se haya puesto, tenemos la gran suerte de que hay herramientas, que hay muchas compañías que a fecha de hoy están desarrollando herramientas que son totalmente cumpliendo la regulación nueva, con lo cual esa parte es muchísimo más fácil de gestionar. Nosotros llevamos mucho más tiempo haciéndolo y lo estamos haciendo un poquito más interno, pero aún así existen herramientas. Y luego la parte que para mí me parece más importante, que es un cambio de filosofía y de estrategia y de pensamiento dentro de la compañía. Desde arriba, desde lo que es la dirección general hacia abajo, tiene que todo el mundo ser consciente que la protección de datos y la no regulación es algo que tiene que permanecer cada día, en cada proceso y en cada análisis que hacemos. Si no tenemos eso en cuenta, bueno, todos sabemos que al final tenemos esa espada de Damocles, que son un 4% de nuestra facturación que podemos tener como sanción. Has dicho, Álvaro, si me permites, algo que yo creo que es donde hay que poner el foco. Mientras que antes teníamos un acercamiento a la protección de los datos, que era una actuación determinada que hacíamos en un momento determinado, yo qué sé, una auditoría que luego a lo mejor de protección de datos que luego dejabas en un cajón, ahora esta actividad de control, de supervisión, de asegurar que estás cumpliendo es permanente, se activa durante sin final. Y es necesario tener los sistemas adecuados para demostrar y para probar que lo estás haciendo bien, correctamente, que estás cumpliendo. Entonces exige una preparación técnica de las personas que tienen que controlar ese cumplimiento que no podemos dejar de lado. Es decir, yo creo que las empresas tienen, al fin y al cabo, que invertir en cumplir con la norma y dedicar recursos a cumplir con la norma, porque nos lo están exigiendo con esta nueva regulación europea que emana de Europa. Ese es el... Déjame que haga un apunte, porque antes lo han comentado. Globalización y tecnología son dos términos que están absolutamente asociados. Uno sin el otro no existiría. Es decir, sin la tecnología no existiría la globalización. Marketing digital, hoy se ha hablado de los digital, ¿cómo lo ha dicho Luis? Digital, homus digitalis, creo que ha dicho. Y ha dicho algo también como los zone business, etcétera. Términos que seguramente son términos simpáticos, pero que en definitiva definen un poco cuál está siendo la evolución. Uno de los términos que hemos hablado también hoy ha sido el marketing digital. Marketing digital se basa en la interacción que antes era tácita con los usuarios y ahora debe ser una autorización explícita por parte del usuario. ¿Cómo lo veis esto, o expresa, cómo lo veis esto, digamos, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista tecnológico, este cambio que es importante? ¿Cuál es vuestra, digamos, visión sobre esta situación que ahora mismo está produciendo? A ver, yo en primer lugar, antes yo creo que esta personalización del mensaje hacia el destinatario era, a lo mejor no tan era ocasional. Determinadas empresas tenían capacidad de hacerlo. Ahora mismo cualquier pyme está clasificando los datos de sus clientes, los está perfilando y está haciendo un ejercicio de personalización, que es lo que asegura que la respuesta del mensaje al mensaje que envía sea más satisfactoria. Y esto inmediatamente clasifica al tipo de dato como de riesgo alto. Quiere decir esto que a partir de aquí tenemos que tener todas las pymes cuidado, los asesores de las pymes también cuidado para cumplir con lo que exige la norma al respecto. Es algo que se puede hacer, o sea, no es algo imposible de hacer, el observar la norma y hacer una aplicación correcta de la norma. Y creo que basta con seguir los procedimientos adecuados y que es perfectamente viable y posible tenerlos en orden para que pueda realizar la actividad habitual la empresa. Y ahí complementaría, en cierto modo, en un mercado como el español, tenemos ya un cierto conocimiento adquirido, es decir, la LOPD nos ha ayudado a tener unos estándares mínimos como compañías que nos han preparado muy bien para lo que viene.
Entonces, en efecto, tener unos procedimientos, unos procesos internos que nos apoyen y que probablemente se puedan apoyar en tecnología, que nos permita cumplir con la normativa desde un punto de vista, bueno, los diferentes aspectos que comentabas anteriormente, de visibilidad, transparencia, etcétera, tenemos la capacidad de combinar ambos dos roles y luego, no solo desde un punto de vista interno como compañía, pero también desde un punto de vista de expertise. Creo que lo mencionabas y lo apuntabas. Oye, necesitas tener ciertos perfiles que sepan actuar. Entonces, yo me basaría, por un lado, en el expertise que tenemos como empresas por haber cumplido con LEPDs y todo el aprendizaje que hemos llevado, y me aseguraría de activar ciertos procesos y ciertos protocolos internos que se sustenten una vez más sobre una plataforma tecnológica que te permita precisamente, digamos, acompasar esos procesos de una manera eficiente. ¿Esto en Rastreator os genera preocupación, ese cambio, digamos, en la relación, en la interacción con los clientes? ¿O lo tenéis resuelto? En Rastreator no nos preocupa y yo creo que hay una parte clara. El que antes lo estaba haciendo bien con el LOPD, a fecha de hoy va a tener muchos más requisitos, pero lo va a seguir haciendo bien. Eso no nos preocupa. Nosotros nacemos, y porque tenemos experiencia y venimos de un grupo multinacional en el que ya había más comparadores y conoce cómo funciona el mundo comparador, nacemos con una preocupación muy clara por la protección de datos de nuestros clientes. No solo por un tema regulatorio, sino también por una filosofía de transparencia al cliente de vas a entrar en Rastreator, vas a dejar tus datos, vas a saber qué hacemos con ellos. ¿Vale? Entonces, no nos preocupa en absoluto el hecho de este cambio de regulación. Sí que es cierto que va a implicar una mayor cantidad de procedimientos que vamos a tener que implementar, pero con respecto a la relación con clientes no es un tema que nos preocupe. Aquí, perdona, de nuevo quiero aportar algo, porque efectivamente la tecnología te tiene que ayudar a hacer todo esto, si no es imposible. Imaginaros, el consentimiento expreso, hay sistemas que en el software SAGE estoy seguro que ayudan a mantener este seguimiento de en qué situación está de consentimiento cada cliente. Creo que si no estamos ayudados por esa tecnología va a ser imposible que lo cumplamos. Y esa tiene que ser en la más operativa, pero también en la tecnología que nos permite hacer un seguimiento más macro de que todos los procesos se están cumpliendo adecuadamente. Sin tecnología va a ser muy difícil hacerlo. De hecho, nosotros tenemos ya, digamos, desarrollado el módulo GDPR para que los usuarios, en este caso los clientes, tanto los despachos como las empresas, puedan ya adaptarse a compliance GDPR. Sí. Una pregunta, bueno, de hecho esto entra en vigor el GDPR entra en vigor el día 25 de mayo. 25 de mayo, o sea. La norma está en vigor. Lo que entra en vigor el 25 de mayo son las sanciones, que es lo que debe acelerar y prepararnos a todos, porque ya hemos vivido un poco la Ley Orgánica de Protección de Datos y ya sabemos que hay sanciones y han sido muy serios con ello. Esa estructura también está preparada para continuar con la nueva norma y se prevé que los incumplimientos se persigan tanto a través de denuncias como de oficio. La Agencia de Protección de Datos. O sea, que los incumplimientos significan, digamos, penalizaciones importantes. Sí, sin duda alguna. Los límites de alguna manera se flexibilizan, pueden llegar hasta el 4% de la cifra de negocio de facturación, lo cual, imaginaros en cada uno de vuestros negocios lo que puede llegar a significar. O sea que no se han reducido, todo lo contrario, se han, si acaso, ampliado la posibilidad de esas multas. Es decir, es un grado más de vuelta de tuerca. Lo que está intentando los gobiernos, las agencias de protección de datos, es que esto nos lo tomemos verdaderamente en serio y trasladar la responsabilidad a quien tiene que cumplir con esa normativa. Y ahí está el principio de responsabilidad que tiene que cumplirse y llevarse a cabo. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes cambios que ha habido con la nueva regulación. Antes la LOPD era, si podemos llamarlo así, más paternalista. Te decía lo que tenías que cumplir y cómo tenías que cumplirlo. Documento de seguridad, unas auditorías. A fecha de hoy lo que te dice es, tienes que cumplir esto y ahora tú tienes que decidir cómo lo haces y demostrarme que lo estás haciendo bien. Ese es el gran cambio que hay. Como estamos comentando, todo este cambio, si no lo soportamos con tecnología, va a ser imposible. Hay un comentario muy rápido. El riesgo de penalización es muy alto y, en efecto, puede llegar hasta el 4% de la facturación de las empresas. Lo que estamos viendo, y en base a estudios que hemos hecho también en el mercado español, es que el riesgo es, si cabe, mayor desde un punto de vista reputacional.
Si tú como empresa no tienes asegurada la gestión de tus datos, no cumples la normativa correctamente y de alguna manera puedes exponer a tus usuarios, al final lo que nos han dicho los estudios es que el 80% de la gente que ve vulnerada su privacidad no vuelve a confiar en esa empresa. Con lo cual el impacto que puede tener directamente sobre tu negocio es sustancialmente más relevante que la propia penalización, que estoy contigo, obviamente es más estricta y es muy relevante, pero el riesgo reputacional diría que también es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Se habla también de una figura en empresas, digamos, de tipo mediano o grande, que es el delegado, digamos, de protección de datos, como figura o elemento sobre el que pivota esa responsabilidad dentro de las empresas. ¿Qué opináis sobre esto? ¿O cuál es vuestra posición respecto a esto? Yo creo que refleja un poco ese sentimiento o esa obligación que la Agencia de Protección de Datos está poniendo en las compañías, y es: tienes que tener gente profesional y con conocimiento dentro de la compañía. Va a depender de ti. Esa figura es una figura, dependiendo del tamaño de la compañía, va a existir internamente o única, o va a ser solapada con otras funciones, pero es imprescindible para ese cambio filosófico, ese estrategio dentro de la compañía de tener a alguien que en un momento determinado cualquier tipo de consulta de información relacionada con la protección de datos esté definido. Tener a alguien que va a ser la encargada en un momento determinado de definir todos los controles y auditorías para demostrar que eso se está cumpliendo. Y además a alguien, que puede ser también una empresa jurídica externa, tener a alguien a quien la Agencia de Protección de Datos se puede dirigir en cuestión de preguntas o posibles sanciones. De complementaria, si bien es cierto que el propio reglamento y un poco las condiciones te exigen tener expertise interno, también es cierto que en función del tamaño de la empresa a la que nos estamos dirigiendo, quizá haya, digamos, fórmulas que te permitan delegar o trabajar con terceros que te puedan dar un mayor expertise. Tener gente dentro de la compañía experta 100% en cómo va la normativa y en cómo va evolucionando el mercado alrededor de seguridad, etcétera, pues en función de una vez más del tamaño de tu organización puede variar. Entonces, un poco el approach que estamos viendo nosotros como compañía es, por un lado, nosotros proveemos de plataforma tecnológica que te pueda ayudar verdaderamente a cubrir esos estándares que hablamos anteriormente. Luego, en cierto modo, la exposición que tenemos también como compañía a ofrecer datos en volumen nos permite anticipar y predecir posibles riesgos que hablamos anteriormente, pero luego sobre todo yo creo que es el partnership pues, con compañías como Lefebvre, como Sage, por supuesto, como nosotros, o como el canal tecnológico que te permita precisamente implementar correctamente esos procedimientos. Una vez más, tienes que tener responsabilidad dentro de la casa, pero hay ciertas áreas que puedes compartir, en cierto modo, esa responsabilidad con terceros, porque al final, en función, una vez más, de tu tamaño, tu disposición, pues al final es más complicado. De lo que estamos hablando es del cambio más importante que a nivel global se está produciendo en cuanto a la regulación y protección de datos. Esto afecta a todo el mundo, empresas pequeñas, medianas, grandes, despachos profesionales, autónomos, a todo el mundo. Entra en vigor el día 25 de mayo. El no cumplimiento comporta unas sanciones que van desde el 4% de la facturación total de la empresa hasta 50 millones, si no estoy equivocado, más o menos, aproximadamente. Sí, creo que aproximadamente 50 millones, dependiendo del tamaño de las empresas. Sí, se modula y luego está el sentido común. Obviamente la Agencia de Protección de Datos va a modularlo dependiendo de las circunstancias de la sanción del negocio, etc. Y esto no es una ley o un reglamento que afecta solamente a España. Afecta a todos, porque eso es transversal, transnacional. O sea que esto es algo que nos afecta a todos. Sí. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿O qué recomendaciones haríais cada uno de vosotros a las personas que están en la sala? Un call to action. ¿Qué deberíamos hacer ahora para el día 25 estar preparados para afrontar ese cambio? A ver, yo aquí diría una cosa. No partimos de cero. Tenemos la experiencia previa de la LOPD. Pero la nueva norma que se nos viene encima hay que afrontarla, hay que trabajar sobre ella porque hay un riesgo detrás y tenemos que cumplir con ella. Creo que para que todas las pymes puedan ponerse al día deben contar mucho con los asesores que también puede haber en esta sala. Ellos ya han gestionado anteriormente la anterior norma. Los asesores se tienen que poner al día, tienen primero que formarse y podemos darles servicios de formación, tanto en Sage como en Lefebvre.
y luego contar con esas herramientas que le permitan al asesor guardar un control adecuado en cada una de las empresas a las que asesoren sobre cómo cumplir con la norma.